Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión mi grupo y yo estaremos hablando de un tema de mucha relevancia que vendría a ser las precipitaciones. Las precipitaciones ayudan al acabado de incendios que son difíciles de llegar o que son de magnitudes muy grandes. También ayuda a la agricultura, a dar de bebida a animales, a plantas, incluso a veces al ser humano. Las precipitaciones está dentro del ciclo natural del agua, que es un proceso el cual se ocurre naturalmente en nuestro medio, pero este no es perceptible por nosotros. Es el ciclo del agua viene por la evaporación, la condensación, la precipitación, la filtración y la escorrentía. La evaporación del agua vendría a ser que todos los cuerpos de agua que se encuentran en la superficie terrestre se convierten en gas y se van a la parte superior. Por otra parte, también los seres vivos dan su aporte del 10%, que sería la transpiración de los seres vivos. La condensación del agua es cuando el vapor sube y se condensa formando nubes, y dentro de esta hay gotas minúsculas de agua. La precipitación la estaremos tocando más luego. Ahora, la filtración ocurre cuando el agua alcanza el suelo y llega a penetrar, produciéndose almacenes de agua subterránea. La escorrentía vendría a ser cuando las precipitaciones llegan a tocar el suelo y estas, por la gravedad, comienzan a tomar un curso, los cuales pueden llegar a formar ríos. Ahora sí, las precipitaciones, ¿qué son? Por definición es el agua aportada de manera líquida y sólida, las cuales líquidas vendría a ser la lluvia, sólida vendría a ser la nieve y también el granizo. Estas son corpúsculos tan minúsculos de un diámetro de 0.02 milímetros. Estos corpúsculos en el aire mantienen su tamaño. Los mecanismos para que aumenten su tamaño es el proceso de coalescencia directa. Este mecanismo trata de que un choque entre gotitas, el cual produce una atracción electrostática, la cual existen entre ellas y hace que se comiencen a unir mediante algunos enlaces y se comiencen a agrandar. El proceso de condensación del vapor. En este caso, las gotas aumentan del tamaño debido a la condensación del vapor. Esto depende mucho de la superficie en donde se ha encontrado y también a la temperatura a la cual se ha encontrado. Y luego, para que se lleguen a formar, debe estar en su punto de saturación, es decir, que se haya formado los núcleos de condensación y que la humedad relativa llegue al 100%, es decir, que esté muy húmeda, que la temperatura esté casi cero, y así llegaron a tener un buen tamaño y precipitarse. Los núcleos de condensación son gotas nubosas, las cuales se formaron por aerosoles denominados núcleos de condensación o núcleos higroscópicos. Estos núcleos son unidos por polvo y humo presentes en la atmósfera. Ahora, vamos a hablar de algunas características de las precipitaciones, que estas algunas veces nos sirven para tomar algunos datos estadísticos, como es la curva de cantidad, duración y intensidad. La cantidad vendría a ser el agua que cae al suelo. Toda esa agua recolectada podríamos llegar a medir dentro de un instrumento pluviométrico que se mide en milímetros. Cuando se presenta un día lluvioso es una medición muy alta. La duración es el tiempo de duración de una precipitación. Por ejemplo, el día de ayer cayó una lluvia que duró dentro de 1 hora o 2 horas, o a lo mejor puede durar media hora. Esto va en relación a la cantidad y a la duración. Luego, la intensidad es el tiempo de recurrencia y la cantidad y toda esa fuerza que ha podido tener la precipitación. Es decir, también el tiempo que ha podido precipitar ha sido muy fuerte dentro de una media hora, y después en 1 hora ha podido ser más leve o más fuerte incluso. La frecuencia
es la cantidad de lluvia por unidad de tiempo, ya sea diaria, horaria o intervalos más cortos. Normalmente esta se expresa en milímetros por hora. Esta va en una escala de débil, moderada, fuerte, muy fuerte y torrencial. La débil vendría a ser de menos de 2 milímetros por hora, la moderada 2.1 milímetros hasta 15 milímetros por hora. La fuerte vendría a ser de 15.1 hasta 30 milímetros por hora, muy fuerte 30.1 hasta 60 milímetros por hora, y la torrencial vendría a ser de 60.1 milímetros por hora, mayor a ese número diré. La variabilidad vendría a ser la variación de precipitación, que es tanto temporal como espacial, y esta está relacionada a la dinámica general de la atmósfera. Doy paso a la extensión superficial. La cantidad de lluvia registrada en un intervalo de tiempo de acuerdo al lugar y a la zona. Es decir, por ejemplo, acá en Cusco va a variar tanto en Arequipa o en Puno o en diferentes zonas del Perú o en el mundo, que ocurre, por ejemplo, en otros países dependiendo de su ubicación, que ya sea nieve. Por ejemplo, acá en Cusco no cae nieve, solo cae lluvia o a veces granizo. Eso va a variar. Doy paso a mi compañero para que les explique lo siguiente del tema. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los tipos de precipitaciones. Primero tenemos a la convectiva, que son causadas por el ascenso del aire cálido más liviano que el aire frío de los alrededores. La diferencia de temperatura puede ser sobre todo el resultado de calentamientos diferenciales en la superficie o en la capa superior de la capa del aire. La precipitación convectiva es puntual y su intensidad puede variar entre aquella correspondiente a lloviznas ligeras y aguaceros. Después siguen las orográficas, que resultan del ascenso del aire cálido hacia una cadena de montañas. Las regiones que quedan del otro lado de las montañas pueden sufrir la ausencia de lloviznas o de lluvias, puesto que todas las nubes son interceptadas y precipitadas en el lado donde ellas provienen. Es el caso de la selva alta, de nuestro país, la región más lluviosa donde las nubes provienen de la selva baja, y precipitan ahí. Después tenemos a las ciclónicas o frontales, que son precipitaciones ciclónicas, pues se producen cuando hay un encuentro de nubes de diferentes temperaturas. Las más calientes son impulsadas a las partes más altas de donde precipitan. Después continuamos con los instrumentos de medición para medir precipitaciones o para registrarlas también, La unidad de medida que se utiliza para medir y hacer evaluaciones de los estudios es el milímetro. Bien, ahora les voy a hablar sobre los pluviómetros. En principio, cualquier recipiente abierto de paredes verticales puede servir como pluviómetro, porque lo que interesa es retener el agua de la lluvia o de la precipitación para luego pasar a su respectiva medición. En el sistema métrico se mide milímetros y décimos de milímetros. Sin embargo, es importante que las dimensiones de estos instrumentos, aparte de ya ser conocidas, sean normalizadas para poder comparar la medición tomada en distintos puntos o localidades. Después pasamos a los pluviómetros registradores o pluviógrafos. Los simples solo registran la cantidad de lluvia caída, no nos dicen nada acerca de la intensidad que ella adquiere en el transcurso de la precipitación, lo cual se consigue con un pluviógrafo. La intensidad de la lluvia es un parámetro muy importante a conocer en este punto para el diseño de obras hidráulicas y algunos parámetros que nos dictan la precipitación también. Y para finalizar tenemos a los pluviómetros totalizadores. Se utilizan cuando hay necesidad de conocer la pluviometría mensual o estacional de una zona de difícil acceso, donde solo se va unas pocas veces al año o en ciertos puntos del año, no se permanece ahí para registrar las precipitaciones. Estos pluviómetros acumulan el agua de las precipitaciones durante un periodo de tiempo más o menos largo, o largo también. Para proteger el agua de la congelación se usa cloruro de calcio u otro anticongelante, y para protegerla de la evaporación, una capa de aceite. Ahora les hablaré de cómo se deben instalar. Deben evitarse las instalaciones en los tejados, laderas o lugares con mucho viento. El mejor lugar para instalar un pluviómetro será aquel donde hay una superficie plana rodeada de arbustos o árboles que sirvan como protección para que vayan en contra del viento, Pero estos no deben estar tan cerca del pluviómetro en sí, porque lo pueden obstruir.
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con con la explicación del video, voy a tocar el tema de precipitaciones en el Perú. En el Perú tenemos y encontramos tres climas. Como primero tenemos una franja costera desértica, la cual constituye la costa, con un clima templado y nublado, neblinoso en invierno y agradablemente cálido en verano. Luego tenemos la zona andina, que es la sierra, donde su clima es más o menos frío según la altitud en la que te encuentres. Y finalmente tenemos a la vasta zona oriental, cubierta por la selva amazónica, que constituye la selva, el cual tiene un clima cálido y húmedo durante todo el año. Como siguiente tema tenemos la contaminación del aire y su efecto en las precipitaciones. La contaminación del aire contribuye a la formación de la lluvia ácida. La precipitación atmosférica en forma de lluvia, escarcha, nieve o niebla, que se liberan durante la combustión de los combustibles fósiles, se transforma por contacto con el vapor de agua en la atmósfera. La lluvia ácida afecta la cantidad de químicos en los suelos y en el agua dulce, afectando a las cadenas alimenticias. Los efectos de la lluvia ácida también afectan al patrimonio artístico, histórico y cultural, además de corroer los elementos metálicos de edificios e infraestructura. En los bosques afecta al pH de los suelos, y la concentración de metales como el aluminio impiden que la vegetación absorba correctamente el agua y los nutrientes que necesita. Y esto conlleva a que sus raíces se dañen y disminuyan en crecimiento y se vuelvan plantas débiles y vulnerables para las enfermedades y plagas. También tenemos que la lluvia ácida afecta tanto a aguas continentales como a aguas marinas, ya que hace que pierdan biodiversidad y productividad, y la baja del pH de las aguas marinas perjudica al fitoplancton, el cual es fuente de alimento de distintos organismos y animales, y esto conlleva a modificar la cadena trófica, y esto tiene como acción la extinción de diferentes especies animales. Marinos, claro. Como siguiente tema tenemos las instituciones en el Perú que se encargan del estudio de nuestras precipitaciones. Como principal institución en el Perú tenemos el CENAMI, que lleva 52 años de aporte al desarrollo de nuestro país y tiene como propósito generar y prever información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana. Esta institución tiene el ánimo de difundir información confiable y de calidad, ya que opera, controla, organiza y mantiene la red nacional de más de 900 estaciones meteorológicas e hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. Luego tenemos el índice de aridez. Antes de tocar este tema, tenemos que recordar que las precipitaciones son un fenómeno de caída de agua. El producto de la precipitación y la temperatura es la evaporación de la superficie terrestre, y esta se conoce como evapotranspiración. Entonces, cuando la evapotranspiración es mayor a la precipitación, se tienen los climas áridos. Contrario a esta, cuando la evapotranspiración es menor a la precipitación, se tienen los climas húmedos. Entonces, continuando con el tema de índice de aridez, se tiene que la aridez es una característica cualitativa del clima que puede medir el grado de precipitación suficiente o insuficiente para mantener el ecosistema de un área. De acuerdo con el cálculo del balance de agua superficial, se puede determinar la escasez de agua
o el área, en el área en el que se está estudiando. Su valor se calcula mediante la fórmula I igual a P sobre T más 10. A partir de los datos obtenidos de los climogramas que nosotros hayamos hecho, teniendo como valores T la temperatura media anual y P la cantidad total anual de agua caída en mm. Según este índice se clasificará cada lugar geográfico atendiendo a su grado de aridez. Luego tenemos la aridez y su índice en el Perú. Empleando los datos globales de Trabuco y Sommer en 2019, es posible obtener el mapa de aridez para el Perú. Con una resolución fina de 30 pulgadas, esta información se encuentra en formato raster y en el periodo disponible de 1970 a 2000, donde la precipitación y el cálculo de la evapotranspiración potencial por el método FAO Perman-Montate se basa en el producto WorldClim2, donde los niveles de aridez son los siguientes: hiperárido, donde la precipitación sobre la evapotranspiración potencial es menor a 0.03. Árido, donde la precipitación sobre la evapotranspiración potencial está entre 0.03 y 0.2. Semiárido, donde la precipitación sobre la evapotranspiración potencial está entre el 0.2 y 0.5. Y por último tenemos el subhúmedo seco, donde la precipitación sobre la evapotranspiración potencial está entre el 0.5 y el 0.65. Como último dato tenemos nuestras conclusiones que sacamos de nuestro grupo y yo, donde tenemos como primera conclusión que las precipitaciones son parte del ciclo del agua, y este se da cuando se forman los núcleos de condensación y la humedad relativa está al 100%. Así dando paso a las precipitaciones, las cuales pueden ser líquidas, como la lluvia, sólidas como la nieve y el granizo. Y estas tienen algunas características de las cuales se pueden crear datos estadísticos, como la curva de intensidad, cantidad y frecuencia. Y como última conclusión tenemos que las precipitaciones en el Perú se dan con 3 climas. Y también tenemos que la aridez se puede calcular mediante la fórmula ya mencionada, I igual a P sobre T más 10. Muchas gracias por escuchar y prestarnos atención. Tengan buen día.